llegó el momento de ver estos componentes que estructuran la creación lírica. El objeto lírico, el temple de ánimo, las actitudes líricas y las figuras literarias. Todo esto ya lo vimos en clases anteriores. Vamos a repasar. Repasemos entonces qué es lo que quiere hacer, hacia dónde apunta el género lírico, hacia la expresión de sentimientos. Expresión de sentimientos, es decir, mi interioridad la saco y la doy a conocer. Y para ello me tengo que inspirar. ¿Cuál es la fuente de inspiración del hablante lírico? El objeto lírico. El amor, la muerte, la vida, los sueños, la frustración, cualquier situación nos puede se puede llegar a convertir en un objeto lírico, un objeto de inspiración. A partir de ese objeto lírico, entonces yo voy a poder entender todo lo que viene después. Cuando tú leas un poema, lo más importante es que tú ubiques de inmediato cuál es el objeto lírico de esta creación. Y a partir de ahí, lo demás lo vas a encontrar con más facilidad. Si tú te inspiraste y tienes un objeto lírico, eso te va a provocar un estado de ánimo, que lo vamos a recordar como el temple de ánimo, el estado de ánimo del hablante lírico. ¿Qué es lo que me provoca ese objeto lírico? Me provoca alegría, me provoca nostalgia, me provoca dolor intenso, me provoca tristeza, me provoca exaltación, me provoca energía, ganas, vitalidad. ¿Qué es lo que me va a provocar el objeto lírico? Por lo tanto, recuerda, tanto el objeto lírico como el temple de ánimo van siempre juntos, van emparentados. El objeto lírico le da el sentido de el estado de ánimo al hablante lírico y va a tener ese temple de ánimo. Siempre se están confundiendo cuando tienen que analizar un poema. ¿Cómo llego a encontrar el objeto lírico y cómo encuentro el temple de ánimo? Hay palabras que te lo van a detectar claramente. ¿Cuáles son las actitudes líricas? Recuerda que son tres: la carmínica, la enunciativa y la apostrófica. La carmínica es la actitud lírica en esencia, es dar a conocer la interioridad, ya se le llama carmínica o de la canción, la interioridad misma del hablante lírico, cómo se siente, cómo está, cómo se enfrenta a una situación. La enunciativa es cuando el hablante lírico empieza a contar a los demás algo que ha ocurrido en un ambiente, en un pueblo, a unas personas, comienza a contar, es como un cuento dentro de la creación lírica. Y apostrófica cuando me refiero a un tú, te lo voy a decir y eso es para ti. Yo, poeta, le digo al hablante lírico que le hable a esa persona y tú vas a responder ante lo que yo te estoy exigiendo. ¿Notas la diferencia entonces? Carmínica tiene que ver con el yo. Enunciativa tiene que ver con el contexto, con la situación. Y la apostrófica tiene que ver con el tú. Todos estos elementos nos van a llevar a encontrar una relación entre el concepto de género lírico, la expresión de sentimientos, con el lenguaje simbólico. El lenguaje simbólico, el lenguaje que tiene recursos. ¿Por qué es tan rica la poesía? Porque tiene recursos, tiene figuras literarias que nos hacen entender la simbología, el porqué de las cosas. ¿Por qué este lenguaje enchapado en símbolos, en figuras, en imágenes, en metáforas? Y recordemos algunos de esos recursos estudiados: la personificación, la comparación, la hipérbole, el epíteto, la antítesis, el hipérbaton, entre otras. La personificación, cuando le damos algún rasgo humano a quien no lo puede tener. Las piedras lloran esta tarde. Las piedras lloran esta tarde. La comparación, cuando yo hago un parangón, un tú a tú entre dos objetos y los comparo. Más, menos, que, cómo es este, cómo lo fue antes. Cuando uso el comparativo como, estoy estableciendo una figura literaria llamada comparación. La hipérbole, la exageración en esencia. Me muero de pena, me desangro por ti, me desangro, mis ojos se desangran por ti, tanto lloran, es decir,
exageración total. El epíteto. Recordemos que aquí había una adjetivación lógica. El mar azul, la nieve blanca, el árbol verde. Cuando yo estoy dando una característica lógica y sabida, pero la menciono y va inmediatamente al lado del sustantivo. La antítesis. Esta tarde reiré y lloraré al mismo tiempo. Reiré y lloraré. Antítesis, elementos superpuestos, antónimos, que le dan un sentido de globalidad al estado del hablante. Es decir, hay toda una simbología. Esta tarde lloro y río. Esta tarde me quedaré encerrado para salir de viaje. Me quedaré encerrado para salir de viaje. Hay todo un juego simbólico, ¿no es cierto? Eso es la antítesis, el lenguaje medio paradójico. El hipérbato, recordemos que el mensaje tiene una estructura de sujeto, ¿ya? Y predicado, con sus complementos gramaticalmente. Cuando yo hago una alteración del mensaje, absolutamente, poéticamente estoy jugando para que tenga un sentido simbólico. El hipérbato entonces es desordenar toda la estructura de los versos. Entre otros, ¿cuál otro vimos? Recordemos algún otro que hayamos estudiado. El asíndeton, el polisíndeton, cuando hablábamos de estos conectores que tienen que estar presentes, o los pongo en exceso o los saco. Lo importante es que revises cada una de las figuras que estudiamos con sus respectivos ejemplos y nos preparamos para cerrar completamente esto, el género lírico, con preguntas concretas. Análisis de poemas y preguntas concretas para cerrar el género lírico.